tiene que estar escrito. O sea, no existe un currículo si yo no le entrego al docente una propuesta concreta sobre cómo orientar la planificación curricular en el aula. Porque si no, todo lo dejo una discrecionalidad que, lejos de favorecer la flexibilización y el enriquecimiento, nos puede llevar, ¿verdad?, a una anarquía o a una selección no idónea. Entonces, hay que formar para que lleguemos allí a entregarle al docente solo un documento y tú construyes el currículo. Tenemos que empezar por formar al docente para que construya ese currículo. Y eso no se hace de un día para otro. Entonces, en este momento, nosotros tenemos un documento que tiene elementos muy valiosos, como decía yo, una formación holística, una formación transdisciplinar, un pensamiento complejo, una integración de saberes, una valorización de la ciencia en esa visión transdisciplinar. Perfecto, ahí estamos todos convencidos de que ahí está el norte. Ahora, desde allí tiene que surgir un diseño curricular. O sea, que debe generarse un documento base que prescriba, que oriente, no que ciña, no que someta, no que uniforme, son dos cosas distintas. O sea, cuando se diseña un documento curricular base, como el CBN, es para dar orientaciones argumentativas, filosóficas, psicológicas, antropológicas, y decirle al docente: oriéntate para que tú generes tu microcurrículo. ¿Por qué? Porque el CBN lo que permite, o sea, cualquier documento curricular lo que permite es que el docente llegue a concretar, ¿verdad?, en el microcurrículo o en el proyecto de aprendizaje, que es el nivel de concreción mayor de toda planificación curricular, esas ideas. Si nosotros no orientamos al docente desde un documento, entonces dejamos tal nivel de anarquía y de flexibilidad, pero una flexibilidad que no va a permitir que se llegue a una concreción de metas y objetivos de un proceso. Entonces eso está allí. Entonces, una aporte que nosotros hacemos desde la facultad es que lleguemos desde aquí, como esta casa académica, en este enlace maravilloso con Zona Educativa, a proponer el diseño curricular. Porque aquí tenemos orientaciones para la generación de un diseño. Tenemos una argumentación legal, una argumentación de la Constitución, una argumentación filosófica, ¿verdad?, una argumentación psicológica, pero hay que concretarla. Porque en el documento tenemos algunos párrafos que aluden a algunos aspectos, pero no tenemos una argumentación epistemológica realmente concreta. O sea, eso es importante y nosotros desde aquí vamos a concretarlo. En relación a la orientación, que es la clave aquí, por lo menos en este momento, y lo compartía con nuestra querida Zoe y nuestra querida Asha, que bendito sea mi Dios que están aquí, porque sé que van a hacer todo lo que esté por su carácter humano, su profesionalismo, todo lo que esté a su alcance para que lo que aquí se produzca se eleve a las instancias necesarias, porque la orientación tiene que volver a ser una división, y esa tiene que ser una de las también. Así como existe una división académica, debe existir una división de orientación. En la página 17 del documento, que tiene aproximadamente 166 páginas, y hoy la Zona Educativa nos trae excelentemente ese aporte para que se lea, para que se discuta, en un párrafo, en 2 o 3 párrafos, pero concretamente en un párrafo de aproximadamente unas 20 líneas, se habla de lo que es la atención integral al estudiante. Maravilloso. Ahí se habla de todo lo que son estos componentes que van a servir de apoyo a esa gestión del estudiante, ¿no?, económica, becas, y se dice servicio de orientación. Ahí está. Pero luego dice ejercido por profesionales idóneos. ¿Quiénes son esos profesionales idóneos? No lo dice. No lo dice. No lo dice. Entonces, ese profesional idóneo puede ser un psicopedagogo, puede ser un psicólogo social, puede ser un trabajador social. Entonces, nosotros tenemos que ir allí. O sea que el trabajo nuestro, queridos colegas, es un trabajo de lectura, es un trabajo reflexivo, es un trabajo de equipo, porque no se implica de yo me voy a trincherar y me voy a poner en contra de eso, no es académico. Es que ni siquiera es humano. Nadie que quiera actuar como humano se atrinchera. El humano no nació para trincherarse, el humano nació para compartir y para integrarse.
Entonces, por eso es que insisto que estos momentos son históricos, porque es el momento de que zona educativa y facultad de educación, departamento de orientación, a partir de hoy no se vuelvan a separar jamás. O sea, que lo que nace hoy perdure. Porque ¿cómo le hago seguimiento a ese orientador si no hay ese enlace? O sea, no podemos seguir. Cuando el compadre decía estamos de espaldas, ¿verdad? No es que la universidad esté de espaldas a la realidad. Yo estoy perfectamente de acuerdo con eso. Nosotros de espaldas a la realidad jamás. Somos investigadores, más los orientadores. Somos nosotros personas que, dadas y por nuestra propia naturaleza, ¿verdad?, vinculadas con el otro. Pero lo que sí hemos estado de espaldas a los cambios que se han generado, ¿verdad?, en nuestro órgano rector, que es el Ministerio de Educación. Cuando dictamos las charlas, el profesor nos ha acompañado muchísimo en los talleres de transformación curricular. Lo primero que yo les decía era, hay que hacer revisión del estado del arte. Hay que revisar lo que está ocurriendo en la educación venezolana. Hay que revisar los documentos que produce el Ministerio de Educación. Porque yo no puedo, desde mi trinchera, pensar que desde aquí voy a resolver sin leer al otro. O sea, si no nos leemos, ¿cómo vamos a llegar a integrar ideas? Hay que leerse. Mira, nosotros podemos discrepar desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, porque cada quien tiene derecho a hacerlo. Pero es que la educación es educación y la educación es una. El quinto objetivo de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible que nos plantea la Asamblea de la ONU, más allá del 2015, en la Agenda del 2030, es la educación inclusiva. De hecho, les manifiesto que discrepo del término, porque educación que no es inclusiva no es educación. Entonces yo no puedo hablar de educación inclusiva. Discrepo de eso. La educación por su propia naturaleza es inclusiva, por favor. Entonces, que yo en un objetivo ¿verdad?, de la ONU, entonces yo a veces me pregunto, bueno, los que estaban ahí, ¿en qué estaban pensando? Entonces no puede ser, yo no puedo seguir hablando de educación inclusiva, tengo que hablar de educación. Porque la educación, por su propia naturaleza, es para que el ser se dinamice, se empodere, se haga, no igual al otro, porque nadie es igual al otro, pero sí pueda compartir e interactuar con el otro, bajo las mismas circunstancias. Que cada uno decida cómo los va a asumir es otra cosa, pero bajo las mismas circunstancias. Y el otro aspecto que está en el documento, con el cual también discrepo, que se sigue hablando de educación especial. Especiales somos todos. Un orientador debe eliminarlo. Entonces, nosotros somos especiales. Por lo tanto, eso es un término que debe no. Y en el documento todavía se insiste en educación especial, cuando actualmente hablamos de diversidad. Entonces, el reto es muy grande, queridos colegas. El reto es, la orientación está, sí, porque todo el perfil de los 17 objetivos del milenio, hasta el 2030, sin ánimo de ser, ¿verdad?, de vanagloria. Y en toda la transformación curricular está el orientador, porque no habrá una educación de calidad si no hay un orientador. Porque si vamos a formar un ser holístico para la autodeterminación, la autoconstrucción, el autorreconocimiento, el perfil del profesional que va a acompañar a ese sujeto está en el orientador. Pero lo que tenemos que buscar es espacios legales, espacios jurídicos, espacios laborales. O sea, porque el espacio intelectual, el espacio académico, el espacio humano está, estamos todos convencidos de eso. Pero entonces lo que solicitamos en nuestro documento es que nuestra orientación sea una división. Y más con esta transformación curricular, porque no hay duda de que nos reafirma, pero nos reafirma en potencia, pero no en acto. Eso es la idea ya. O sea, no queremos ser cosificados, no como cosas, no como utilidad, porque me interesa que te estés aquí en este momento. No creo que ese sea otra cosa, porque el documento no lo plantea así. Entonces, una división de orientación que te permita que toda esta protección estudiantil esté direccionada desde esa división de orientación. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.